Ayer eran otros hoy, ¿no? ¿Mm? ¿Con otros? ¿Lo mismo? Sí, lo mismo siempre. Igual, ¿esto está bien? No, esto está bien. Pero esto está bien, esto, ¿no? Me parece que sí. Creo que la que está desinflada la está inflando más. Bueno, no está bien. Che, ¿vamos a hablar? Tipo, ¿vamos a hacer preguntas o no vamos a quedar callados? Tengo 3 horas hoy. 3 horas tenés. Aprovechenme. Porque el fin de que viene no vengo. Y mañana tampoco. Vos sos el que hace preguntas. Hacé pregunta, dale, vos haces pregunta. No, yo al Cone le tenía que ¿Quién es el decir que está al lado algo, mío? vos pensás. Tommy. Ah, pero vos, Tommy. Ya contesté la otra vez. Vos contestaste otra vez. Estás aprobado. Estás aprobado. Y cuando el partido es muy entretenido, hacemos preguntas. A ver. El otro día pregunté. ¿A quién te pregunté, Tommy? Ah, ¿dónde era la...? Top 3 de Me película. olvidé tu nombre otra vez. Poneme. Pone. Ahí está. Siempre me olvido, boludo. La otra vez pregunté. Top 3 de comida. Top 3 de comidas. O de serie, no me acuerdo. ¿Sí? Algo así era. No, de frutas o... de frutas. De frutas. ¿No sos frutero? Es verdad. Cero fruta. ¿En serio? Ok. Al nivel que me olvido que siempre la Uy, boludo. Ok, y el tercero y la última era top 3 lugares para una primera cita. Tommy y el Doc, Ginny, contestaron casi igual. Seba no me acuerdo qué mierda. Vos no contestaste mi cuestionario, Seba. ¿Qué cuestionario? Frutas contestaste, creo. ¿De qué, amigo? ¿De qué hablas? Top 3 comidas, ¿contestaste? No. Ok, dale. Top 3 comidas. Vos, Cone también, Top 3 comidas. O sea, que me gusta mucho la comida, literal, me gusta comer todo, pero... Boludo, Ryan, no puede haber algo peor lo que eligió Ryan. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver qué dijo. Ryan eligió tortilla de papa. Es muy bueno igual. No, es malísima, boludo. Es mal. Claro, boludo, todo lo Yo que vi en el top 18. Pero pasa que vos tenés que pensar en ese top 3. Ah, no, igual no, estoy diciendo bien. Igual es que gusto cada uno, ¿no? Pero. Paladar lactante se llama. Paladar lactante. Paladar lactante. No, para mí si te preguntan el Paladar top de 3, porro, tenés boludo. que decir las 3 mejor. Es como el nene Es que dice sí. Panchos, hamburguesa y patita. Claro. Boludo, elegí. Bueno, Martu eligió hamburguesa top 1. ¿Vos elegiste Banco. hamburguesa, Martu? Top 1 hamburguesa era, ¿no? Banco. Igual está bien, es una buena comida. Depende igual que hamburguesa. Que si Obvio, una hamburguesa de igual. McDonald's, te decís no. No, bueno, pero hamburguesa es una piola. Una piola. Una piola banco. Una piola banco. La que mejor comió. Para mí, en el top 3 no hace falta en orden. El mío no está en orden. Si querés, ok. Un lomo Un lomo. con papas, ponele. Banco, al horno, bien completo. al horno. Lomo con papas al horno. Esa es una. Después. Pastel de papa me parece una locura con pan. Así. Pastel de papa. Sí, con un cuarto de miñón. Pastel de papa y pan. Qué buena combinación. Entonces, Y con una aceitunas. pelota que El necesita pastel, 6 litros de agua el pastel para tiene que agarrar, tener pero Mal. no, esa es una aberración de la humanidad. ¿Y cuál, no, cuál, yo cuál? soy fanático a morir de aceitunas. Aceituna, pastel de Te papa. banco, ¿Aceituna? te banco. Sí, como Amo las aceituna en aceitunas. empanada. No, O sea, como rojo. empanada, por Y favor. después, la tercera, no sé, capaz unos fideos con boloñesa. Pasta, ok. ¿Pastas rellenas o pastas...? Pasta, ñoquis, unos pasta ñoquis fue mi como- tercer lugar. No, Es mi verdad. primer lugar fue pastas. Ya no me acuerdo, boludo. Pero Pero sí, sí, estaba fue adentro, es pasta. verdad. Pastas, sí, sí. ¿Vos, Seba? Y yo soy más simple, a mí me gusta el asado. ¿Asado top 1? Yo elegí asado top 1. Pero así, tipo asado entero. Asado. Está bien, está bien. Asado, está bien. lo que venga. Estuviste muy bien. Asado. Creo que es esa. Creo que era Asado, esa. Porque chura, incluye más cosas, boludo. claro, Claro. todo, boludo. Yo dije afuera la molleja. Claro. Ok, asado, coincidimos, Seba. Y después yo creo que... Y a mí la milanesa me gusta mucho. La milanga. También a mí me gusta la- ¿De pollo o de carne? ¿Pero qué, una así, una caballo o qué? En todas sus variedades, no sé. me da El lo plato, mismo. describir el plato, bro. Una napo. Mejor acompañamiento de milanesa. Ya. Right now. Puré. Ese puré, sí. Para mí, papas, Para ahí. Bueno, Pará, bueno, igual. sí, sí. pará, Dale. boludo. Sí, yo te banco, pero estábamos yo no pensando en podía otra sentarme en un cosa. lugar así. Me traen una milanesa con fideo. Yo te banco, pero no sé si top 1. Sí, sí, yo estaba pensando en los básicos. No, si es con fideos es una locura.
En realidad también es con tortilla una muy buena. Sí, Bocha. Con tortilla de papa. con tortilla de papa, tal cual. Ahora hay un puré que te lo recomiendo. ¿Sabes cocinar? No, Por este. pero bueno. No, no. Ah, bueno, hoy hice puré de chef, justo. No, pero escuchá. Más que el Zanahoria y batata. Un puré de zanahoria y batata. Un puré de zanahoria y batata. Una marca con manteca. Ok, sí, No, no, ok. ¿sabes lo que es? Bueno, puede ser, tiene pinta. Santi, ¿apareció el teléfono del otro día? ¿Qué jamón es rico? Peloto se va. Ah, estaba acá. Pasá, Y tercero, pastel de papa mío. Mejores salsas. Mira, boloñesa es top. crema y verdura. Puño de duda. Para mí la boloñesa Entra en top es 3, la pero no, una. no es top 1. Para mí es la una. Salsa roja también. No falla. ¿Salsa roja? No, bueno. Y pero boloñesa, boludo. Yo Igual prefiero la acá, boloñesa. boloñesa es. A mí me aburre. No, Ahora estoy usando no sé, que creo que es Natura. No lo uso para todos los días. Creo que Natura Kaya. ok. ¿Qué más? Galletitas, top 3 galletitas. Buena. No, güey, vos la sabes. Era lo tuyo. Ah, ¿ya lo hiciste? No, habíamos hablado con ella una vez. Yo le hablaba de todo. Las black. La tuya, ¿no? ¿Las tortitas? Las black. Las Black. tortitas de Black son lo mejor que hay, boludo. Muy buena elección. Ayer comí eso, boludo. Son buenas raras. Manjar. Nadie va a elegir eso. Che, buena elección. Me había olvidado de la existencia de esa galletita. Igual para mí, las Oreo superan cualquier cosa. Nada, ni en pedo. Solo son terribles, amigo. Con un café. Las Oreo superan cualquier cosa. Son una asistencia, van con todo. Directo al baño, después las pones como café. Sí, pero bueno. En realidad lo que te manda al baño es el café. Ah, ¿sabes cuáles son buenas para mí? Que entrarían tranquilamente en un top 3. Las coquitas. Coquitas nunca Parecen las. muy buenas las Nunca las comí. coquitas. Son como que es una Lincoln, pero de saber poco. Ah, mirá, nunca las vi. A mí me van a jugar, pero ha sido, No, acá escuchamos y no ha sido jugamos. compañía mía durante largos días de estudio y noches, las Don Satur. Sí, sí. Las Don Satur ¿Cuáles? tienen que entrar, las saladas. Agridulces. No, Las las saladas. saladas. Tomate. Con mate, han sido compañeras Creo fieles. que es lo que más comí en mi vida. Aparte te agarra hambre, ¿qué? Para un kiosco que es, y bueno, a ver, Don Es Satur. muy barato y muy rico. ¿No te queda otra? Y además te zafa mucho en la calle. En la calle, tal cual. Agarrar un kiosco y decir que me compro. No sé qué. ¿Sabes cuáles son buenas también? Las melitas. Nunca las probé. Son de sabor Las vi, miel. nunca las probé. Muy ricas las melitas, salen bien. Cebalo, si querés, yo lo sostengo. Bueno, escuchá. Y después las pepitos para mí. Fueron mi infancia entera. Las Escuchá, pepitos. con la que más me importa. Las todis. A ver. Bueno, la que más me importa no, la que más me. Top 3 alfajores. Pará. Top 3, primera cita. ¿A dónde llevas? Ahí va. Me la supa sorpresa. No sé, está calentito, así que para mí en un restaurante tiene que estar así o sí. Está bien, decidís vos, decidís vos. Fuerte al ¿Tengo que medio. decir fue. cuál? ¿Tengo que decir cuál? ¿Eh? ¿Tengo que decir cuál? No. igual, O sea, viene. si querés sí, pero. Uno tranqui. O sea, top 1 es restaurante. La Parolaki. Mira Tu cómo- primera opción. No, la palabra no. Me muero, Algo más tenue ahí por Núñez. Ok, algo bien piola. Bien piola, tenue. Y lindo. con Ok. Algo Vino normal. tinto. Claro, algo normal. Ok. Después, no tan excéntrico tampoco. Está bien. Top 1 entonces la llevas a un lado. Sí, pero Segunda que opción. no sea pizza, por ejemplo, y hamburguesa. Ok. Segunda Después- opción. Segunda opción. Ya arrancás con todo, boludo ahí. Él va al amor. Literalmente. Literal, Muy ¿no? buena, hamburguesa muy buena. Yo ponele, dije. ¿Qué mierda había dicho yo? Claro. Yo dije ¿Mates mates. o merienda? Merienda había Sí, dicho igual yo. es buena, No, mate. Merienda. Yo para Como top, para conocerse top 2, Claro, algo una tranqui, buena chill. fiesta. Pero si compartimos mismos gustos, ponele, le gusta la electrónica, por ejemplo, Ah, o sea, vas a bailar ya. la llevo a ver un DJ que le guste, Ah, la bomba, mierda. la invito. Si te dice, che, me Sí, gustaría esa tu no Tomorrowland, la listo, mañana te compro todas las Esa para entradas. mí, es top, 300 pero lucas. porque es más fácil descontracturar, ¿entendés? Mucho más fácil. Ok. Pero tenés más billete capaz. Ok. Y después, la tercera, capaz un río tranquilón a la tarde, un domingo, con unos mates. Ok. Esas tres. Ok, listo. ¿Están en orden? Nosotros unos degenerados de mierda. La tercera cita ya estábamos en un... Yo la tercera. Si nosotros dijimos tercera.
tercera cita creo que dijimos ir a comer. Yo dije piola. cenar como... Claro. O sea, tu Cena primera amiga. opción es la tercera mía. Pero La ¿por qué primera no? mía era merendar algo tranqui, la segunda no me acuerdo qué mierda era. Hoy en día cenar es para mí la fija. Para mí cenar es como algo ya muy... Heavy. No sé si heavy, pero es muy como, No, si no, che, me re mucho gustás. ir a tomar algo. Bueno, ir a tomar algo Tranqui. también. Sí, sí. Va por ahí. Es como un medio un combo. Pero la jodas también. Se va. Igual siento que las jodas Nunca no la se había conocen pensado. nada, ¿no? No, claro, tipo, no hablas re incómodo. Yo tipo por no sé, que nunca en la vida te cruzaste, no sabes nada de esa persona, no la conocés, si vos primera cita. Estás quedando como un capo, weón. ¿Qué opina el chat? La respuesta con más votos se gana un pasaje a Bariloche, Síganos en todo pelota. Top 3 barrios para vivir. Pasa que después tenemos que difundir y nos traen el libro. Es que a mí me gusta casi todos los de ahí. Claro. Yo vivo ponele en Palermo cerca de Colegiales, ponele. Colegiales enganchado y ¿Qué Palermo? Palermo, mentira, Palermo más enganchado con Villa Crespo, ¿viste? Más esa zona. Pero tengo una debilidad por Núñez, pero a mí me encanta Saavedra. Me fascina. Sé que no conozco Me Saavedra. fascina. Por acá, boludo. Estás parado en. Claro. No, me encanta. Saavedra es hermoso. nunca lo recorrí, Las o sea, lo conozco casas, de- está todo de- tranquilo. Vengo los fines de semana por acá en bici, no hay nada, está todo tranquilo. Arriba, Fino, arriba, Fino. Florida es re tranca. Para un barrio que no Florida es dije tipo Maipú para arriba. que vivirías de voto. De voto recorre. ¿De voto? De voto es terrible. Carísimo de voto igual. ¿Sí? De voto vive Diego, boludo. No, de voto es carísimo, eso no es más que Belgrano, están ahí los dos a la par. Te lo juro. Pero depende que son. Porque estás. No, de voto es. O sea, claro, si vos decís enfrente de la cárcel, bueno. Bueno, no. Es lo que me queda. Lo digo yo, pero bueno. Oh, mira. No sé de qué era que era caro. Se lo matas. A mí Núñez me gusta, pero bueno, es muy caótico. Che, echemos a Seba, Marcel, acá querés pegar al pibe él. Marce, vos no estás participando de mis encuestas. ¿O te chupan un huevo? No escuché, amigo, perdón. Ah, No escuché, perdón. ¿Qué pasó? ¿De Me qué estamos interesa hablando? saber qué harían en El visita. interés cultural de la pregunta que se che. Esta pelotudea. Tiene una pelota, se fue a la mierda, che. Ya empiezan los tomos. Estamos hablando, Marce, no me de... Sí, boludo, mirá todo lo que hay. Este la hizo bien, todos. Hijos de puta, yo la hice para el orto. ¿No sabes que antes venís aquí el ojo? Qué bien, No traje el off, es verdad. No, la concha de la En lona. octubre, no, es increíble, no puede. Igual para mí no hay, son como mosquitas chiquitas. A mí me están haciendo como... me están matando. No, tipo, no. Sí, boludo. Estamos hablando, Marce. Estamos hablando, Marce, de un montón de boludeces, pero la que me importa es... Top... Ah, ¿cómo ya hablamos de la top 3 comidas, creo, no? Creo que sí. ¿Cómo ya hablamos? ¿Frutas creo que también? Frutas, no me acuerdo, pero Tres alfajores, boludo. ¿Qué alfajores? Bueno, ¿Tres alfajores? pará, antes de ir a esa, Unas empanadas. top 3 lugares donde llegarías en una primera cita, Marce. Una primera cita. Marto y yo como que compartimos bastante gusto. Tommy, bien. Tommy te, Podría va, mejorar, pero bien. Tommy te va al hueso y este ya te engancha de una. Uy, Cenar es buena, pero no sé si entra dentro del top 3. Por ahí quizás pondría un puesto número 4. ok. Cenar el último, Sí, pondría el 3. como nosotros. Y aparte yo para hacer soy un cerdo, o sea, yo agarro la mano, meto los dedos, como, Ahí va, me hace ahí la va. primera Pero cita, no, está bien, está bien. Le corta todo la piba. Claro, yo meto el pan así en el codo. Estoy con un caníbal, guacho.
Ok. Me espanta la primera cita. Ok, listo. Entonces, última opción vos cenar, Marce. Te quedan 2 más. Ir a tomar algo, seguro. ¿Ir a tomar algo segunda? Primera. Ah, primera. Tipo un vinito, algo sin bar. Sí, Ok. re. Ok. Vinito va como pico. Y lo va. Fran había dicho, viniste a mi casa. Yo dije eso. Fran, y él también, boludo. Vino en Los mi dos. casa. Esa no es Bueno, mala, pero igual. pará, depende, chaval. Yo Si fui el fuerte chabón al vive medio. solo. Este le patea penal seguro. Sí, mal, boludo. ¿Asegura o asegura? Y primera opción, Marce. Ah, esa es la primera. Y la de medio, algo ¿En en medio? casa. Algo en casa, ok. Tipo, jugar a la play. Jugar a la play. Jugar a la play, listo. Cocinar en casa. Me quitaba los goles. ¿Qué es, Marce, lo que más sabes hacer, tipo cocinar? No. Me la ingenio para todo. No tengo un plato que yo diga soy bueno en esto, pero vos me tiras algo ahí y yo Y lo haces. yo te lo hago, sí. Ok. Listo. Capaz Muy que bien. sale muy mal o puede salir muy bien, pero Perfecto. Muy bien. confío en mí que algo va a salir. Muy bien. Bueno, me gustó el top de todos, Escuchamos, pero no jugamos. Después hay que preguntarle al Chueco a ver qué mierda dice. No. El Chueco. Mejor, Y, amigo. mientras no estés filmando mejor. El Ya apaga la cámara. El Chueco. De hecho, Checo hoy tiene una cita, me parece así. Nah. Gato man. Ahora pregúntale si tiene una cita. Ahí está. ¿Él? Preguntale si sacó turno en la pelu. Che, ¿quién sacó turno en la peluquería? Se hace el boludo, ¿no? Ahí va. Sí. Y tapa de Barzana. Comiste United. Panamá. Ok. Comiste United, Panamá. Con mis amigos. ¿Una qué? Una película de Barry. Con fuego. Boludo. Soy fan de estos atardeceres, boludo. El solcito así. Frase de cornuda que. Y, pero amigo, me fascinan estos atardeceres. ¿Mi papá lo enseñaron a no pegar? Escuchame. ¿Sí? Le meto. Le hace chip. Dale, pa. No hacemos top 3 de afuera. Ok, top 3 alfajores. El primero mío es muy polémico. No, y Capitán. El fulbito. Sí, uno de esos es, uno de esos es. ¡Abrí Alessio! Es uno muy actual, tiene un par de años en el mercado. El rastro. No, tampoco. Yo para mí me imagino uno de esos. Igual de uno medio polémico. Bueno, igual. Es el ¿Cuál? El blanco. Mar del Plata de Pero para mí no es San Marino. alfajor. No, bueno, No eso lo fue probé, más gay creo. que lo que dijiste vos. Es terrible. ¿Eso fue qué? Eso fue más gay que lo dijiste lo del alfajor, boludo. Muy cornudo, muy de cornudo ese Eso alfajor, bien de boludo. El alfajor de pistacho de Habana, boludo. No, pará, dice Marce.
eso no, nunca lo probé igual, así que no. Perdón, estoy re boludeando, lo olvido, disculpen, Estamos re pelotudeando, perdón. Buen ambiente laboral ahí. Sí, no, igual está bien el partido, estamos bien. Dejen en los comentarios su respuesta. Acuérdense que el comentario con más votos gana. Bueno, pará, top 3 era. Si el primero Top no, 3. Todos y el 3, pero. El 2 es el Águila de Brown. Qué bien que estás, Tommy. Muy bueno. Es El muy Águila de bueno. Brown. Pero tiene que ser el Brownie, ¿no? Ese el que no, tampoco, el de Brownie, el de sí. Brownie. El de Coco. No. El de Coco es muy bueno Y igual. el tercero es el Terrabuzzi. El Terragossi es muy bueno, pero para mí es tipo muy fuerte, boludo. Decirlo, no puede decir. Es muy... No iba a decir eso. Es muy... ¿Cómo se llama cuando estás hinchado a los huevos? El dulce del... Para vos. Empalagoso. Para mí es re El empalagoso. de Terrabuzzi y el torta es muy... Ese también, boludo, es una bomba. Y después el brownie que dijo el amigo. El Cachafaz es muy bueno alfajor. El bonobón es bueno alfajor, el blanco. No. ¿Qué le dijo? ¿Qué? Tu top. Mi top. Y yo soy de alfajores, no soy mucho de alfajores, pero ponele... O mayón de fruta. El Jorgito de fruta es nuevo. Marto, si estoy cagando el metro, avísame, por favor. Sí, lo estás regalando, está horrible. Y te damos soluciones. Muy buena. Ay, boludo, sí, era meter la cabeza nada más. Gusto de helado. Acá me cancelan, con esta me cancelan. No, escúchame, Tommy, dale, boludo. Con esta me recancelan. Gusto de helados, boludo. Me cancelan con esta. A ver, dale, tirá. Escúchame, hacelo del último para arriba. Venta Venta granizada. ¿Vos también? Sí. Boludo, no. Directamente no se comparte Medellín. Chocolate con almendras. Sí, yo chocolate de almendras top 3 y eso. Menta granizada. Ese es mi top 1. Para, igual hay una diferencia entre los más chocolates hay el clásico que te pedís así, tipo, tenés que pedirte algo rápido. Téndeme, Marcelo. 2 segundos. Siempre tuve un limón para cortarlo porque Con siempre limón. O capaz una frambuesa. te mato. No, frambuesa. Frambuesa, se puede. No, sí, yo siempre hacía tipo dulce ¿Qué te sale? limón, menta granizada. Claro, necesitamos O banana split. O banana split. No, pero la banana split es una bomba. Por eso, para contrastar el No, yo chocolate de la almendra, dulce granizado y ese tema. últimamente bastante gay, todo el tiempo pidiéndome pistacho, pero esto no es muy gay. Soy como claro que es adicto al pistacho. Pero sí, hoy en día es pistacho. Pasa que el pistacho vino a reemplazar el dulce de leche. No, bueno. No sé. Fracaso Dulce de total. leche. Pido chocolate, Nunca fui tan pistacho. con dulce de leche. Y el chocolate igual ya. El otro día fui a Luciano y me pedí un dulce de leche. Igual es muy empachado. Sí, no, Son más buenas, pero no sé si muy buenas. habría, no sé, Hay la mejores. valla, la gente tipo empezaba a empujar, ¿viste? Yo estaba tipo ahogándome contra la valla. Pero... Sí, por favor, déjame pasar. ¿Ahora? Y nada, me dejó. Y por suerte mi amigo igual quedó ahí, así que apenas liberaron entramos y después pasó todo eso tipo... No sé qué. Pero un rebardo. La pasta fue más después igual. Yo afuera no. Algunos. Afuera no, para hacer. Primero. Yo de esos 10 meses, sí. Yo tengo un año, 7 meses de tengo 5 meses de porque estaba aprendiendo, no sabía ni todo. Abrí la cancha. Lucas. Sí, no sé, no me acuerdo nada yo.
Sí, la próxima. Creo que va a ser esta noche. No, apenas Hay llegamos. dos partidos, ¿ves? Pero uno es sub-18 y el otro es de... Dale, anda, Fede, anda. Sí, pero bueno, si vos te lo ubicás. Aparte, vos ganaste el partido, se quedaste en tercera. Se quedan pendientes de ellos, vos te dedicás a lo tuyo. No queda como un boludo. Igual cuando empezás a tirarle cosas para estamos todos por llegar al primer gol. No lo quiso hacer. Quedaba para que hable de primero. Y era azul. Te digo que si Racing no gana la Libertadores, no sé qué tanta chance tiene de entrar. Está lejos el anual, por eso. Están ahí, pasa que ellos están cegados. Están diciendo, estamos en semi. Ayer le chupé un huevo. ¿Viste cómo cantaban? Parecía una fiesta, parecía que era el aniversario de Racing, boludo, la cancha. Sí. Es lo peor que puedo hacer es jugar partido de frente para después de esa jugada del corno de No, para mí. No, yo pongo mejor. Pongo bien. El primer tiempo. Un partido de mierda igual. Cuando apenas se paró, después casi ni se jugó. Fue todas patadas. Es lo mismo, no que. ¡Metete, Alessio! Re Gil, y el huevo que les descansa es buenísimo. El otro va y le pide perdón y el huevo haciendo el jueguito en la cara. No hay parámetro. No la del huevo más feo. Muy la del huevo igual. ¿Quién está cebando, Tommy? Yo prefiero buscar mi herramienta de ¿La trabajo. del huevo? Pasa que el huevo tira esa Me acordé, sí, me acordé porque... Para mí antes de llegar a River no era tan sobrador. Como que se puso la camiseta de River y de la nada es otro tipo. Debe ser de los jugadores que más amarillas le sacaron en la historia desde que llegó, tipo, de los últimos jugadores. El otro le sacaron amarilla. Ya tiene un par de rojas. Y todas por lo mismo, todas por pelearse. Y encima después se peleó igual. Vergara que lo paseó, algo pasó, ¿no? ¿Sabes que me di cuenta de una cosa? Portillo antes que termine el primer tiempo, Maravilla le mete un golazo. Sí, en la cara. Y sale a jugar el segundo tiempo y juega. De Maravilla juega a 2 metros Portillo. Es lo más fácil, es el jugador más echable del mundo, Maravilla. O sea, es ir y hacerle 2 veces así. Literal, ya. Pasa que a toda la jugada va con un Pero camión. en todas va a chocar y en la de Portillo ni siquiera puede disputar la persona. Che, alguien que me explique algo, ya que Portillo ustedes jugó un tres, partidazo, ustedes tres son de River. Ah, vos no sos de River. No. A ver si los tres me pueden decir. ¿Por qué carajo? No quiero que me contesten lo mismo, y la boludeza que se dice. ¿Por qué carajo sacan a Juanfer?
¿Cuál es el motivo que Juanfer está todo el tiempo Porque el sacando? muñeco Gallardo No es socio entiendo, es vitalicio de el Boca. único crack que hay en el país y lo saca. Porque no tiene más 37. Es raro lo del Juanfer, pero tiene una justificación. ¿Cuál es la justificación? Y muchas veces es un tema físico. ¿Pero boludo? No entiendo. Hay muchas veces que necesitas un tipo. Entonces que te ponerlo en ponga el mala segundo cara. tiempo, no en el primero, boludo. Pasa que sí, por eso. Con Ese es el Palmeiras error. yo no lo saco pero ni en pedo. Baku. Es el único, de verdad te digo, debe ser uno de los pocos cracks del continente. Y lo sacás, boludo. Mirá, Yo no lo contra puedo creer. Palmeiras para mí no estuvo tan mal. Ahora contra allá con Libertad sí estuvo mal. Boludo, Porque es el con Libertad único estaba jugando tipo, bien. es el único tipo que con un pase te saca 3 jugadores en una jugada, te limpia la jugada, te juega entre líneas. Pero con Palmeiras no jugó muy bien. Dejate de joder, boludo. Bueno, pero Se queda Juanfer que la cambia pero totalmente la jugada, o sea, le da otro rumbo. el chabón es crack, yo no Sí, entiendo. sí, es una máquina. boludo, yo no Es el entiendo. mejor ¿Qué con mierda mejor hace pie. Gallardo? Que se vaya. Boludo, que vuelve Ramón. Igual para mí con un equipo. Claro. Está en Inter igual ahora, no va a venir, pero está ganando una buena gana. Igual Que se para mí haya con un- Gallardo, que se haya Brito, que se haya Francesco, Liponcio no se sabe de qué trabaja. Arriba tiene que ver Crespo. No, boludo, Crespo no, boludo, Crespo no. Hernán Crespo. No, amigo, perdés con Liga de Quito, no tenés derecho a nada. No. Sí, pero- ah, No, amigo, no. No puedes quedar afuera con tremendo plantel, no lo puedes hacer. va a perder de local, fue bochornoso. Es un fracaso. Perdió allá y perdió de local. 1-0. Quedás afuera con tremendo Además, plantel. creo que San Pablo es el más grande de Brasil o está entre los más grandes. No importa, amigo, tenés las No, figuras sí que importa, tenés. sí importa. Tenés las figuras que Para tenés, no ellos podés es quedar grave, afuera boludo. con Liga de Quito, amigo. Pero es como que nos pasa a nosotros. ¿A ustedes No con es lo mismo quién? que le pase a no sé, a Lorenzo Garrido, boludo. El River golpea más. A Lorenzo es muy grande, pero el River es más grande. Y me está dando un razonamiento entonces. Sí, pero digo, yo creo que en San Pablo debe haber sido un golpazo fuerte porque también son de los Pero más grandes. obvio que lo es. Además estaban jugando Copa Sudamericana. O sea, ganó Copa Libertadores. Libertadores, boludo. Juegan con nosotros, con Palmeiras. Una gana que jueguen con ustedes. Literal, estábamos. Igual ellos no juegan mal. El técnico es un argentino. No, es español. Es un pelado. Sí, todos los pelados son españoles. No puede ser. ¿Y dónde está el ex de Talleres? En Atlético Nacional. Ah, que quedó afuera por penales con Sao Paulo, de hecho. Ahí está. Balboa se disculpó. Buen salto pasar de Talleres a Atlético Nacional. A mí Gandolfi me parece piola, boludo. Me parece un buen técnico. A mí me gusta, boludo. ¿A dónde va? Bien. Me parece un vendehumo es Riboneto. El que está en Godoy Cruz, que está en Talleres también. Ese es un vendehumo, tuvo el equipo armado. Solo por eso Talleres está bien. Es como una barbaridad de Godoy Cruz, ese pibito andino. El otro día metió un golazo, boludo. Guacha se va. Y está atento, porque está el bro. Ay. Muy bueno jugador. Y después tengo mis sentimientos encontrados con el señor Facundo Colidio. Pero ayer Colidio jugó bien para mí, Pero ayer jugó bien para mí. Desaparece. A Nico Lido del último tiempo lo mejor. Desaparece. Los partidos importantes desaparecen. ¿Sí? No, para mí se agranda mucho. Bueno, Borja, pero. Ayer jugó un partidazo. Lo de Borja es increíble. Ale, no Borja puede sí ser es lo un de desastre. Borja, Borja amigo. sí. Borja con... No, está bien, bueno, pero quiero que lo Borja putees mucho, también, no, por sí. favor. Boludo, no puede ser que con uno más River. Con Borja parecía 10 contra 10, amigo. Poner un Coli y poner a Borja. Encima ayer en un momento casi hace una jugada buena. Porque se quiso meter al área, ¿viste? Le ganó por la banda. Ah, la banda, sí. Le ganó por la banda. Perdón. Pero la hizo mal. Ese Marco Rojo le tira una burra que se engancha, lo rompe, pero 2 días. Hay una que Marco le tiró a Nacho, lo hizo No, cajeta, mató. boludo. ¿Viste que Lo voló? chocaron los dos, lo tiró acá Nacho Fernández. Hijo de puta. No, es así. Ah, mira, contra, boludo, hacia ayer. Es colombiano igual, sin contexto. No, pero amigo, lo de Borja Posta es increíble. Pero bueno, Kevin, amigo, juega bien.
Castaño es El horrible, Barça. Castaño. ¿Eh? Castaño de lo más malo que veo en mis ojos en River. Bueno, pero no, pero vos sos muy duro, amigo, con los jugadores. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo me Adalberto acostumbré- Román jugaba. Bueno, pero yo, digamos, tal cual, pero yo me acostumbré a ver tan buenos jugadores en River. O sea, en River cuando no era Ezequiel Palacio era Enzo Fernández y cuando no era Enzo Fernández era Enzo Bueno, pero Pérez. ya y ahora está esa Castaño. etapa, Ya Tommy, sé. ya que mala, boludo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, En pero Huracán ahora, en un momento tuvimos a grandes bueno, pero ahora jugadores. tenés que tener un jugador a la altura de esos muchachos. Tuvimos mira, escuchá, en Huracán tuvimos a Cacu Gamarra, tuvimos a Videla, boludo, Pastore. a Flaco Pastore, Federico. Matías de Perico, crack esa, crack. Edu Domínguez también, que era técnico. No, la verdad no es una cosa. No, lo de Arano no lo puedo creer. No, era muy malo, boludo. No me gusta que en Castaño, Facundo Colidio, tengo mis sentimientos. Cuando jugamos con Boca, que Enzo. ¿Cómo el 3? Enzo Díaz. Enzo Díaz hace el gol, Colidio cerra. No uno. 3 goles, mano a mano. Cagón de mierda, jugar de la cancha de Boca. Bueno, pero en ese momento Te no reivindicas es el lo gol en la mismo cancha que de Boca y ahora. te sale escudo así. No me importa, boludo. No me importa. ¿Qué tiene que...? Para mí ahora está en un Mi momento. abuelo en la cena de Navidad. Para mí Colidio es de lo más rescatable que tiene River. No, para. No, crack es Román, no Colidio. Dale. Crack es Román, no Colidio. Pero pará, boludo. Boludo, ahora, pero amigo, crack se le dice a cualquiera ahora, no. Colidio juega, corre. Pero no, amigo, es el último crack que hubo, no hay Juanfer, a lo sumo te lo adjudico ahí. No hay otro. Ah, ¿es que después de Román? Sí, ¿quién? ¿En el fútbol argentino? Sí, ¿quién? Nacho Escoco era corazón. No, dejate de joder. No, me voy a la mierda. Renuncio, Renuncio, boludo. Escúchame, Marce, después de Román, ¿quién es otro crack? Crack. No hay. Bueno, pero Marce Bostero. Claro, no tiene. Para mí Nacho Escoco tenía cosas de crack. Sí, a mí también me Tenía encantaba, cosas de pero crack, crack amigo. es una banda, boludo. Bueno, pero vos lo estás comparando con Román, ¿no? Y para eso. No, boludo, no lo comparo porque es como incomparable. Messi. Para mí decir Román que la es milla la no altura de juega Messi. mal, boludo, no. Juega bien, pero Messi es una cosa del otro. Yo soy de la escaloneta de Huracán. No, ¿por qué me dicen eso? Soy de la escaloneta. No, no sé si soy escaloneta, porque hay uno que. No. Hay algunos. Hay algunos que piensan que, boludo, Qatar ya pasó, boludo, ya está. Ya está. Bueno, pero hay unos que dicen, no, que se quedaron ahí, boludo. Hoy en día yo tengo un amigo hincha de River que no, para mí es la Boca que sigue con el 2018, digo, boludo, el 2018 hizo peor a River y a Boca que la realidad. Claro, como que. Ah, muy bien, mirá cómo salió, qué distinguido. Está totalmente cagado. ¿Por qué? No puedes salir a hablar de la puerta de Chapa que... No, pero tiene razón. Tiene razón, boludo. La puerta de tu casa la tenés que tener arreglada siempre. Mentira. Una época que en Boca, escuchame, una época que en Boca, yo te lo decía, vos seguramente vos sos muy riquelmita, me vas a decir, no, es un hijo de puta. Yo soy riquelmista. Pero escuchá, es una época que Boca se disputaba partido con el Real Madrid y ahora se conforman porque hay básquet inclusivo. Pero boludo, no es eso. Anda la concha de tu madre. No es eso. Boludo, digo, no, Macri, me va a decir, Macri, un hijo de puta. No es eso. El tema es que a mí me Copa parece. del Mundo, Libertadores, A mí- Riquelme, Palermo. A mí me parece bien que los otros deportes sean tipo mencionados, me parece bien. Yo creo que Boca vive del fútbol. Ahora, que los otros deportes estén creciendo y eso a mí me parece bárbaro. Ponele, no sé en qué carajo hay en River, pero si en River ponele el hockey fuese en las Leonas, boludo, ganando todo el tiempo, me parece bien que lo mencionen. Obvio que sí, pero o sea, justificar el mal momento. Es como si ahora Brito sale a hablar de que estamos. El vóley se hizo. Bueno, boludo, pero Estamos pasando un momento catastrófico futbolísticamente. No importa el otro deporte. Totalmente a... ¿Te quedas sin un jugador?
Y el nepotismo de medio. Lo mismo que me parece. Pero no, pará, vos estás comparando épocas, boludo. Ya No, está. claro, no, Tenés obvio, que obvio. superar las épocas. Pero escuchá. Boca en su momento tuvo una época, River tuvo una época, Huracán tuvo una época. Ya está, boludo, se murió. El huracán del Pato Toranzo. Sí, me quedo con el de Flaco Pastore. Bueno, también, bueno. Los Ángeles de Capa. Escuchá, otra cosa que me parece mal, pero que hoy en día se hace en todos los clubes. Yo lo empecé a ver en Boca, pero después lo trasladé a todos lados. Que hoy en día se le pone tilde de ídolo a cualquier perejil que viene y se pone la camiseta. Bueno, mirá, lo que No recién, puede decir ídolo a Cavani, que uno juega con- ¿qué recién Toby le dijo crack a Colidio. No, fue una locura. Ya está, Pará, boludo. pará. No, locura lo que decís vos, que dije, crack es pará, Colidio, pará. amigo. Eso es locura. No lo considero crack posta, pero me parece un jugador. Ah, bueno, eso cambia. Yo estaba hablando tranquilo entre amigos. Que no sé tampoco. qué- Ah, está bien, está bien. No, bueno, yo acá sí juzgo. Escucho y juzgo ahora. ¿Me entendés? O sea, hoy en día decirle, no, para vos, yo te voy a preguntar. Paredes, ¿es ídolo de Boca? No, vos con lo que me vas a responder, por favor. Paredes. No, no es ídolo de Boca, no ganó nada. Todavía no. No, para mí no es ídolo. No, no es ídolo. No, para mí no es ídolo. No. No, tampoco. No ganó nada. No. Bueno. Sí, hay que preguntarle al hijo de puta que hizo la bandera. Lo No. quiero mucho. Como Pero lo de eso es Muñain- terrible. como lo de Eso es Muñain terrible, en San porque Lorenzo. eso faltaba- Lo de Muñain en San Lorenzo es increíble Bueno, pero también. pará, eso faltaba un respeto a los que verdaderamente son ídolos. Sí. Vos en Tabatay, hoy en día, el Falco Gómez, que se me pone una batalla, se metía toda la cancha con la batalla. Bueno, pero lo que pasa es que Batalla se portó mal con la actual dirigencia. O sea, vos no podés ser el técnico de Boca, te dan el plantel que vos querés y decís, no. Boca no la podés echar una taza. Eso es verdad. Eso es, realmente es verdad y vergonzoso. Acá la acción, acá. Ahora, el técnico de Boca no puede salir a justificarse, Le boludo. invitó una factura, un café y lo echó. Encima le ofreció el tostado eso que vende. No, pero el Negro Ibarra, Dios mío. La realidad es que el que veía ese equipo, Marce, vos que sos de Boca, ¿veías el equipo Negro Ibarra? ¿Eh? ¿Hasta en otra? No, si vos veías el equipo Negro Ibarra. Estaba Sevilla y Villa de Pero Marce, Así ganaron un superclásico. Así ganamos un superclásico. así ganaron un campeonato a River. Claro. ¿Ese fue el campeonato que le regalamos nosotros? Jugamos con 12, jugamos con el colibrí también. ¿Ese fue el que le regalamos nosotros? Sí, claro. de Pire, verdad. pire, porque se patina. Qué ¿Cuándo? locura. Qué locura ese campeonato que le regalamos. Aquí, cubrirla. Ah, y lo ponen de costado. No, se patina. Teníamos posición de pelota y era un bochazo a... Un golazo. Y no hace gol Colidio. Che, posta, ese Boca la ganó con Villa solo, boludo, no se puede creer. Pará, también con el, ¿cómo se llama? El Changuito Ceballos, no, el otro. Langoni. Era todo Langoni. Langoni. Y después se pinchó. Después se pinchó la Pero Boca estaba pinchado ya de... ahora yo tengo un... Esto lo que voy a decir es muy polémico. A mi parecer, no hace años desde que Boca ganó la última Libertadores que no volvió un Boca como el 2018. Es decir, un Boca... Desde el 2016 ya también para mí. No, el 2018 es el mejor Boca. man. Sí. John Río lo ponía. Sí, ese Boca es muy Wilmar bueno. Barrios, John Río lo ponía. Depende de lo que sea mejor para vos. Además jugaba bien Boca. Depende de lo que sea mejor para vos. No solo el equipo jugaba bien. O sea, Amigo, nosotros Benedetto. hacemos un gol. Para mí jugar bien, para mí jugar bien. Los dos partidos. Bueno, pero para mí jugar bien también está ganar los partidos importantes. Perdón, Benedetto. Pero la opinión de un tipo. ¿Qué dijo? La opinión de un tipo. No puedo con dos. Cállate la boca. ¿Qué, Ale? A vos te quiero escuchar. La pelotudo. Te quedas fuera contra un equipo de sexta. No te... Dale, Ale, seguí, Ale. decir nada, amigo, ¿me entendés? Qué chabón, hijo de... puedes opinar de Boca, de Yelmo, de nada. Yo no opino de nadie, boludo. 2018 lo arruina, pero... Escuchame. Te ganó tácticamente Pulete, Nombrame uno de esos Che, Pulete va primero igual. Re bien. Juega bárbaro. Barrios son los que pasan. Che, escuchame. El Cali izquierdo se prendió en fuego. 2018 a Boca. Pero jugar bien también tenés que ganar los partidos importantes. Obvio que sí. Y si perdés con tu clásico rival todos los Bueno, partidos. pero es una final, es una final. Bueno, y perdiste todas, boludo. Bueno, más allá de eso. Pero eso porque por de la el misma otro- manera Pero eso encima. por el otro lado también había un muy buen equipo. River 2018, River 2014 eran
Terrible. Sí, está bien. No, a mí me parece el mejor River el del 2019. Ese la perdió solo. Esa copa la pierde River. La perdió Gallardo. Sí, sí. La pierde los Prato que no la tira lateral a arriba. Ese River jugaba increíble. ¿Y quién era el central de River? La cara de la derrota de River, que tiene el documento nacional de la República de Chile. Bueno, pero La cara de la derrota de River. esto sigue 2-1. Pasa que en River el problema son las etapas. A mí hay jugadores que pasan muchos años y terminan quemados. Pablo Díaz le pasó eso, a mí era el mejor que teníamos y ahora lo odia la gente. Che, vos seguís bancando a Nacho, ¿vale? No, Nacho, Ya está, pero boludo, ya no que se puede vaya a la más. casa de dormir. Hay un montón que se tienen que ir a una casa a dormir. Boludo, dale. Las patas de Nacho, amigo, se mueven solas. Ah, No puede más Nacho. No puede dejate de joder, boludo. Es un ñandú caminando. Dejate de joder, boludo. ¡Uy, qué buena bocha! ¡Ahí está! Señoras y señores. Señores, ¿hay córner? Sí, hay córner. ¡Uy! Y habría que ir al bar, Por favor, lo llevo yo a La Plata si quieres. De la nada se convierte en... Ah, bueno, que se termine la dictadura de Nacho Fernández. Pero pensá que si se tiene que ir Nacho, se tiene que ir un montón. Sí, para que se queden un montón de resultados. 5 minutos, barra 6. El técnico para mí está incluido. Pasa que el técnico... El técnico está incluido, que se deje hinchar las bolas. ¿Qué opinas, Ale? No te hagas el boludo, si escuchaste. Va a ganar o el torneo o la Copa Argentina, lo va a sostener en el poder, va a limpiar por los jugadores, va a traer por los jugadores y vuelve el ciclo a... Pero amigo, River, Sería una locura que el año que viene juguemos final. el problema también además de los jugadores es que no juegan nada el técnico, amigo. Y estás un año ya. Pará. No, dale, Toby, no seas hijo de puta, dale, boludo. Y es verdad eso porque... Es verdad, porque Bueno, ahora soy de Boca, todos le creen a Ale, boludo, no puede ser.